La creatividad es la capacidad de hacer asociaciones entre cosas que inicialmente no están asociadas. Nos hemos convertido en bustos parlantes que en realidad no están ni siquiera en el mismo espacio conectándose. No existe una mente que camine sin un cuerpo. Si no observas, no entrenas ese músculo que es la curiosidad. Realmente creo que si quieres ser más creativa tienes que pensar menos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasen y Sean, el videopodcast de posliderazgo impulsado por la agencia CAT. Estoy segura que muchas veces pensáis que no sois creativos, pero también estoy segura que después de esta conversación seguro que cambiáis de opinión. Pasen y Sean. Hoy nuestro capítulo habla de creatividad y para ello tenemos a Poliana Lima. Ella es coreógrafa, es directora, es bailarina, es una persona maravillosa, ¿no? ¿Qué decir de ti? También lidera una escuela de danza contemporánea, Espacio y Tiempo. No podía evitar invitarte a este video podcast, así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Antonella. Un placer. Y también de la mano tenemos a Belén Coca, ella es directora creativa y además también es artista. Estoy encantada de tenerte aquí para que puedas compartir con nosotros las dos perspectivas y muchas gracias por dejarte embarcar en este viaje. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y un placer estar aquí con vosotras. Para empezar nuestra conversación tengo un montón de preguntas e inquietudes que compartir, pero me apetece empezar por una. Yo he oído muchas definiciones de qué es ser creativo o qué es la creatividad y no sé con cuál me quedo. Y me apetece mucho saber cómo vivís y cómo veis ese concepto de creatividad tan amplio. Bueno, para mí el concepto de creatividad ha ido evolucionando a medida que yo evolucionaba también como persona, ¿no? Para mí la creatividad al principio tenía que ver más con una cualidad más mental de encontrar esas conexiones entre cosas dispares que daban soluciones a problemas que te encontrabas, en mi caso o en mi profesión, problemas de comunicación. Pero a medida que empecé a cantar y a tener un proyecto artístico y a darme cuenta de que fluía de una manera completamente diferente cuando cantaba, me empecé a dar cuenta de que la creatividad era algo mucho más profundo, ¿no? Era algo que tiene que ver con una búsqueda innata de la originalidad y la belleza de la sorpresa estética, ¿no? Porque no solamente estamos resolviendo un reto concreto en nuestro día a día cuando somos creativos, sino que también lo queremos hacer de una manera en la que sorprenda, en la que emocione, en la que aportemos algo diferente al mundo, ¿no? Y avancemos también como especie casi, ¿no? Yo creo que también la creatividad para mí tiene que ver con una conexión profunda con quiénes somos como seres humanos y que de hecho es, creo que la cualidad que nos hace más humanos, ¿no? Yo, comparto un montón de cosas que dice Belén y para mí, si fuera a dar una descripción, diría que la creatividad es la capacidad de hacer asociaciones entre cosas que inicialmente no están asociadas, ¿no? Como literalmente tú no las relacionas y de repente, esto también puede estar junto. Y a partir del mundo que está dado, poder construir otros mundos y consecuentemente otros horizontes. Esto para mí sería como la descripción con la que yo trabajo de la creatividad. Y ahí yo creo que hay modos y formas con las cuales esta creatividad se puede desarrollar. Desde luego yo no siento que la creatividad es algo que pertenece solamente al ámbito de los artistas. Yo no creo que hay una especialización a respecto o un corte. Bueno, primero porque no creo que hay corte entre nada, o sea, esto nos sirve para poder relacionarnos y comunicarnos, ¿no? Pero la vida vivida es bastante lejos de las categorías que definen las cosas a corte seco. Hablando de los modos de despliegue o de usos o de cómo la creatividad puede ser trabajada o expresada, yo siento que, claro, que el cuerpo siempre está presente. Aun cuando uno piensa que la creatividad es un proceso meramente mental, es que no existe una mente que camine sin un cuerpo. Y lo reivindico mucho el cuerpo, no porque soy bailarina, pero también porque soy mujer. Y luego también cuando empiezas a trabajar esa creatividad, que ya te digo, yo siempre he sido muy mental y muy de estar en mi mesa pensando la idea de la siguiente campaña, y de repente cuando te pones a
a utilizar el cuerpo como, bueno, pues también hago teatro y canto, como que te das cuenta de que en movimiento las ideas fluyen de otra manera y como el cuerpo también te da, de repente te abre escenarios que en tu cabeza no estaban, ¿no? Claro. Y eso es súper bonito, la verdad. Y creo que no se habla mucho de eso, ¿no? A nivel empresarial, por lo menos, ¿no? Como que tenemos muy instrumentalizada la creatividad como, la creatividad será la cualidad más demandada por las empresas de no sé qué, pero como una creatividad como muy convertida en un instrumento solamente de negocio y no en el arma de conexión emocional y humana que es tan potente, ¿no? Me interesa muchísimo esto último que decís, ¿no? Y de esa conexión entre mente y cuerpo, porque precisamente en el mundo de la empresa, y no solo en el mundo de la empresa, pero como que hay mucha distinción, ¿no? Es como parece que la cabeza, lo mental va por un lado y que tenemos una desconexión absoluta con nuestro cuerpo, no sabemos escucharlo, no sabemos, ¿no? Que nos va avisando de un montón de cosas y es como hacemos oídos sordos. ¿Qué diríais para poder unificar un poco más esa conexión de mente-cuerpo, ¿no? Es que yo no sé si tengo un consejo, pero desde luego yo siento que pues, la mente es parte del cuerpo. No siento como una adyuntiva, siento que la mente es parte del cuerpo. Y, y el próximo paso que yo daría, si fuera como aconsejar a una persona a conectarse más con esto, es que lo primero que tiene que parar él es el discurso mental ruidoso. O sea, realmente creo que si quieres ser más creativa tienes que pensar menos. Realmente eso es y eso es como una invitación, parece súper sencillo, pero son, o sea, desde, no sé, ¿no? Del advenimiento de la era moderna, o sea, 1500, todo el concepto de individuo, el concepto de sociedad que tenemos, que es el sujeto cartesiano, pues desde ahí lo que nace es como si estuviera separado y como que el pensamiento es lo más elevado y sin embargo si tú cuando puedes callar esto que normalmente aparte del pensamiento cognitivo inicial las primeras cosas que aparecen en tu cabeza normalmente son las peores metáforas y las asociaciones más baratas o sea, baratas en el sentido de las más, voy a usar la palabra como vulgar o... Las más trilladas, los Sí, caminos exactamente. que ya se han recorrido una y mil Exactamente, veces, ¿no? es como son los clichés, ¿no? Sin embargo, si tienes la capacidad de reposar, que a lo mejor no es que tienes que salir a caminar o cualquier uso del cuerpo te puede hacer entrar en la sensación del cuerpo, pero cortando del discurso mental que normalmente viene acompañado a toda y cualquier situación. Entonces, si no eres capaz de sentir tu cuerpo sin comentarlo, es muy difícil que los grados de creatividad a los que tú llegues sea profundo. Realmente es un reto en cómo estamos trabajando hoy día en los entornos corporativos, ¿no? Porque de hecho hemos ido a peor en ese sentido con el COVID y con las videollamadas, ¿no? Donde nos hemos convertido en bustos parlantes que en realidad no están ni siquiera en el mismo espacio conectándose. De hecho, bueno, uno de los trabajos que yo tengo, que es que como consultora creativa externa en Sony Music, las reuniones creativas importantes siempre las hacemos presenciales, porque ya el hecho de estar en contacto con otros cuerpos y moverte en el espacio, aunque sea en una sala de reuniones, ya ayuda a que las ideas fluyan de otra manera, ¿no? Al mismo tiempo que el cuerpo se suelta, los prejuicios se sueltan, esa cosa hierática, ¿no? De qué vamos a hacer ahora, ¿no? Es como que lo hacemos desde otro sitio, ¿no? Y yo siempre pienso, en realidad sería tan fácil, ¿no? Que cualquier reunión importante se empezara con ¿no? Con un poco de música, un poco de movimiento libre. Creo que ahora, en el momento contemporáneo en el que estamos, se habla mucho de creatividad, ¿no? O se le da mucha importancia en el mundo organizacional a tener una cultura creativa, a ver las cosas desde un punto de vista diferente, se nos anima a pensar diferente y demás. Pero por otro lado, creo que también tenemos un contexto que no permite tanto la pausa, la observación, el asombro. Y no sé cómo veis vosotras la creatividad en el momento actual. Yo siento que en mi propio cuerpo y en mí, yo noto que mi atención ha perdido mucha calidad a lo largo de estos años, que es bastante difícil. Y siento que solo eso ya es como un paso bastante negativo en cuanto a cultura, ¿no? Cultura no en el sentido de obras, piezas, cultura en el sentido de modo de vivir.
porque no hay atención a nada, entonces todo queda en una primera superficie. Y no hablo en términos morales y como los demás y la gente, no, me pasa a Nos mí de pasa a manera todas, sí. muy cotidiana. Y la observación también está conectada con la creatividad, ¿no? O sea, si no pones atención en las cosas, no las observas delicadamente o con profundidad. Si no observas, no entrenas ese músculo que es la curiosidad, ¿no? Cuando dejas de observar o que lo que estás observando es un scroll infinito de TikTok, es como que tus sentidos hay un momento en que se nublan y ya no sabes cuánto tiempo llevas ahí. En el momento en el que pierdes tu capacidad de atención, pierdes tu capacidad de descubrir cosas nuevas y de asombrarte y de hacer esas nuevas conexiones que te lleven a nuevos sitios, ¿no? Y al final también el hecho de estar como consumiendo contenido en unas burbujas muy determinadas hace que también te enfrentes muy poco con la otredad, con lo que está fuera de tu mundo, con lo que no entiendes, ¿no? Es más, te atrincheras un poco en lo que entiendes. Y desde vuestras disciplinas, ¿cómo se cultiva el asombro? ¿No? Para mí, pensando en creatividad, como que el asombro me parece como muy la esencia de esa capacidad de ver otra cosa, de ver más allá, de sorprenderme con las cosas o de buscar sorprenderme con las cosas, de llevar las cosas al límite, ¿no? De romper clichés, desde vuestras disciplinas, ¿cómo lo trabajáis? ¿No? Por si también nos sirve de ayuda a nosotros, ¿no? Y digo nosotros los que no estamos en esas disciplinas, que podamos como cogerlo y cultivarlo. Con la danza se habla mucho, supongo que con la música también, como la idea de suspender el juicio. Pero claro, yo me acuerdo de empezar a tomar clases de danza contemporánea o de improvisación a través del cuerpo y que me decía el profesor, bueno, suspende el juicio. Y esto para mí era como, hola, Sí. no lo entiendo. Qué fácil de decir y qué difícil de hacer. No sí. lo entiendo en absoluto, ¿no? Entonces, y me tardó años en poder traducir y claro, intento que actualmente traducir a mi propia práctica, comprenderlo de verdad, no decir las palabras de manera vacía, sino más bien cómo suspender el juicio, realmente empieza a nombrar una experiencia para después también traducir esto a mis alumnos, que no ocurre con esa linealidad, como fue más bien un proceso propio de la creatividad, que no es lineal, que es como, bueno, un montón de cosas ocurriendo a la vez. Pero bien, ¿qué quiero decir con lo de suspender el juicio, no? Yo siento que lo primero me repetiré, pero es que yo siento que esa es la forma, que la forma que yo he encontrado es la que puedo transmitir. Para mí tiene que ver que si estás todo el rato con tus comentarios mentales al respecto de la realidad y de lo que pasa, sea la realidad exterior, sea las relaciones, sea tu realidad interior, si no puedes soltar y de verdad observar, de verdad pasar del pensar al sentir, como sentir tu cuerpo con lo que haya. Y para bailar es absolutamente necesario, porque es como, aparte es tu instrumento. Mucha gente baila sin sentir verdaderamente su movimiento. Entonces, yo creo que el primer punto sería pasar del pensar al sentir. Y cuando tú empiezas a sentir, es que realmente el juicio es un pensamiento. Es un pensamiento más que pasa por tu cabeza. No sé si me explico. Así como tú puedes pensar, estás bailando, puedes pensar, ¿qué voy a cenar? ¿Cuál es la lista de la compra? ¿Cómo voy a ver mi novio o mi novia por la noche? También pasa por tu cabeza el pensamiento de, ¿estaría haciéndolo bien? ¿Estaría haciéndolo mal? Uy, eso es cutre. Uy, esto es divino. Todo esto son juicios y son comentarios. Si tú tienes un entrenamiento, casi una higiene mental de verdad cortar todo y cualquier comentario, no tienes que buscar el asombro y no tienes que buscar la creatividad, porque yo siento que son cualidades inherentes a la propia materia. Entonces, realmente es casi más entrar en un estado, vas relajando y es realmente un estado de relajación profunda, aunque tú te estés moviendo con muchísima energía, que no es la imagen cliché de la relajación, no, es una relajación interior que es como espaciosa y desde ahí aparece el asombro, porque de verdad, cuando estás muy relajado y estás profundamente en la sensación de tu danza, los movimientos son sorprendentes.
Lo que es siempre una repetición de sí mismo es el plan cognitivo, en plan, voy a hacer este movimiento, y ahora este, y ahora este, y ahora este. ¿Me explico? Siempre que estás en el camino totalmente del pensar, es otra vez lo mismo. Vas a repetir los clichés de siempre. Sin embargo, hay una fuente inagotable si entras de verdad en la sensación física de tu cuerpo. Y a partir de ahí esto se despliega. A mí me encanta la estética del asombro. O sea, a mí no me parece que la estética es solo hablar de cosas bonitas. Yo siento que la estética es hablar de la sensibilidad. Y cultivar la sensibilidad es cultivar una relación profunda con tus sentidos, estar en tus sentidos. Pero esto exige que uno a lo mejor durante un rato se aburra. O que pase por estados emocionales que a lo mejor no se sienten cómodos. Sí, o que pase o que pase por un error detrás del otro y de ese error de repente surge algo que no se esperaba, pero que tienes que sostenerlo. No puedes decir, uy, esto está mal y entonces lo dejo, sino sostienes, sostienes y de repente, pum, aparece algo. Ahí hay un premio, ¿no? Y aparte es que el error solo puede ser concebido como error si tienes un pensamiento, un modelo y un referente detrás. No sé si me explico. Solo hay error cuando hay un metro. Tienes un modelo con el cual estás intentando dar match. Si no estás pensando, es que desaparece el modelo. Entonces aparece una nueva realidad hacia la cual tú te puedes relacionar. O sea, como aparece un nuevo mundo. Eso pasa también con científicos, ¿no? Yo tengo un modelo que estoy intentando acercarme, mi experimento no da match con el modelo, sin embargo, tú lo puedes tirar, este experimento, o lo que puedes hacer es decir, uy, tomarlo con curiosidad, así, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y de repente ahí te lleva a otro sitio. Claro, se abre un nuevo camino y eso está lleno de ejemplos. Pero yo creo que la invitación es a entrar en este... Me gusta mucho esta idea de que en vez de cultivar el asombro es como desbrozar el asombro, ¿no? O sea, no es como algo que tienes como que regar, sino como que realmente tienes que quitar lo que hay encima y lo que está impidiendo que emerja, ¿no? Y que se exprese, ¿no? Yo siento que la vida es creativa en sí y la vida está aquí, ahí, y que es simplemente quitar la paja, o sea, como lo quitas y esto emerge, o sea, y emergen todas las personas. Yo estoy, o sea, cansada, ¿no? Como es muy fácil ver si tú das de verdad una mirada que cultiva la relajación, que la persona pueda descansar en el espacio, pues todas las personas bailan divinamente. No van a bailar ballet, no van a bailar según un modelo, pero van a ser profundamente expresivas. Qué bonito. A mí me pasó con esto de suspender el juicio que, o sea, yo a pesar de haber trabajado muchos años como creativa, era como una persona que me autocensuraba todo el rato, ¿no? Como que me costaba como contar la idea que tenía hasta que no veía que iba a estar bien, ¿no? Y me daba cuenta de esto y entonces decidí apuntarme a improvisación teatral como una manera de retarme a mí misma porque decía, bueno, en algo tan inmediato como que tienes que decir lo primero que se te pasa por la cabeza, pues a ver cómo funciona para romper estos filtros mentales que yo me pongo a mí misma, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia chulísima y que me abrió una puerta de la que luego pues he ido como buscando distintas experiencias que tienen que ver con la formación actoral y teatral, porque me he dado cuenta de que es un terreno donde yo escapo de esos prejuicios que tú mencionabas, ¿no? Porque hay un punto en el que tienes que fluir con lo que hay, porque no tienes tiempo ni de reaccionar, ni de ir hacia atrás, ni de hacer control Z, ¿no? Sino que lo que has soltado es lo que has soltado y tienes que lidiar con eso y es maravilloso, ¿no? Y en ese entrenamiento, donde de repente también empieza a entrar la libertad del cuerpo, de moverse de una manera en la que algo no has movido nunca, ¿no? ¿Cómo puedes mover tu mano que nunca la hayas movido así, ¿no? y de repente descubrir ahí como una fuente inagotable, ¿no? de creatividad en el momento en el que te das permiso para fluir con lo que sientes y no con toda tu estructura mental de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Creo que un consejo podría ser también como atreverte a ponerte en situaciones o en contextos donde eres un total aprendiz, porque ahí es como que tienes que soltar
tu perfeccionismo y tu prejuicio. No, y aparte, o sea, creo que hay dos cosas ahí, ¿no? La que recogería de lo que dice Belén, que la cosa del eterno aprendiz me parece, es que basta, es que somos, o sea, nuestra condición es ser aprendices. No es porque tú hagas una cosa bien, o sea, yo ni siquiera manejo, yo manejo improvisación en el contemporáneo. Es más o menos a lo que me dedico. Yo voy a una clase de flamenco, no sé absolutamente nada, soy un pardillo, una pardilla. O sea, que no, y cualquier otra cosa que yo no he dedicado tiempo, sería aprendiz. O sea, es también como casi, de alguna manera, como recordarnos una y otra vez de que somos aprendices en todo lo que no hemos pasado el rato haciendo y que ser aprendiz también es una condición de mucha vulnerabilidad y yo siento que es como invitar a que la vulnerabilidad esté, porque vulnerables somos todas. O sea, pasamos un muy poco rato de la vida no siendo vulnerables, que es la falta de la adultez, y ahí vamos a pasar, aparte de nuestra generación, más siendo más viejas que joven, ¿no? Como ojalá, yo quiero vivir hasta los 100, pasaría más tiempo de mi vida siendo vieja que estando en el auge del poder respecto a las cosas, ¿no? Y algún día fui niña. Entonces es como, ojo, que vulnerables somos todas y es como conectarse con esto. Y esto es Y es muy liberador una vez que consigues conectarte Totalmente. con eso. O sea, yo, por ejemplo, siempre le decía a mi profesor de teatro, decía, nunca he disfrutado tanto de hacer algo tan mal. Porque por lo general he sido siempre súper perfeccionista. Entonces, de repente, como verte en esa situación de aprendiz, decir, bueno, es que estoy aquí, es que soy un bebé que va intentando aprender a gatear y cayéndose todo el rato y riéndose cada vez que se cae. ¿Cómo de gozoso es eso, no? Claro, Y totalmente. para mí ha sido un aprendizaje como persona creativa y como profesional en lo mío, porque desde ahí como que puedo enfrentar lo que antes hacía desde el rigor y desde el perfeccionismo con un mood completamente diferente y que me doy cuenta que es mucho más nutritivo y mucho más fértil. O sea, no puedo estar más de acuerdo, precisamente porque además desde Posliderazgo tenemos esa intención de conocerte a ti mismo, pues Claro. apagar el Esos juicio, bloqueos. ese perfeccionismo, o sea, todas las creencias que tenemos, que influye en nuestro comportamiento y en, ¿no?, cómo nos presentamos ante el mundo, cómo estamos, qué es lo que hacemos o lo que no hacemos. Creo que ambas dos tenéis la experiencia de trasladar, o sea, de trabajar con personas que quieren aprender a ser más creativas o quieren aprender a utilizar el cuerpo. Y me trae la curiosidad de, en vuestra experiencia, con todas las personas que vais enseñando, las organizaciones a las que acompañas, en tu caso, en la escuela, ¿qué traen y qué barreras encontráis en las personas que acompañáis, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué barreras tienen para abrirse al asombro, ¿no?, y dejar que la materia prima salga, que efectivamente lo llevamos y lo tenemos? Mira, yo llevo años trabajando, o sea, mis clases son de nivel abierto y desde 2012 doy clases de iniciación al movimiento. O sea, entonces fundamentalmente vienen adultos, yo no trabajo con niños. Por cierto, que yo voy a ir. Estuve a punto de ir a una clase tuya Tienes y me que la ir, es perdí, maravilloso. pero... Tenéis que ir todos. O sea, Qué bien, vamos. qué lindo. Entonces son adultos, normalmente que me llegan y claro, cuando cruza por la puerta, no sé, o sea, como que más o menos dependiendo de, no sabría describir, pero ves más o menos el cuerpo y sabes más o menos por dónde van los tiros. Luego tienes que sentir a la persona, estar presente ahí con ella y ver cómo la acompañas. Pero realmente siento que el acompañar es literalmente, claro que hay unas pautas, hay como, tienes que dar un marco y este marco normalmente son, como no, si dices, ay, baila, pues no va a funcionar, tienes que como mueve tal cosa para que la persona se pueda concentrar y después, yo qué sé, si es clase de técnica, tienen sus secuencias y sus cosas, pero yo siento que el mayor desafío de verdad es cómo la persona se ve a sí misma. Es siempre el mayor desafío a que pueda de verdad tener una experiencia con el bailar, que no es hacer un ejercicio y que no es tomar una clase de danza sencillamente. Es como, y siempre estoy como en clase
llamando la atención a esto, es que venís a clase, estamos estudiando un arte, o sea, estudiando juntas un arte que se hace aparte de manera colectiva. Y la barrera número uno es cómo esta persona se ve, que yo no es que sé exactamente que se ve. Si ella siente que es incapaz de hacer nada o que ella es torpe, si el autoconcepto de ella misma es que soy torpe, no soy capaz, no soy útil o lo que sea, lo primero que yo tengo que entrar es a derrumbar esto, porque mientras esta pared, este límite no esté derrumbado, yo no puedo sacar lo otro. Y esto no se hace ni con condescendencia, se hace obviamente con refuerzo, se hace con toma de conciencia colectiva de que lo que piensas, o sea, corta lo que tú estás pensando porque no va por ahí. O sea, y poniendo atención y realmente hay otras cosas que también influyen en el espacio, como si yo no consigo crear un espacio de verdad seguro, que es muy fácil hablar de ello, pero no puede ser demagógico, de verdad no puedes estar juzgando a tus alumnos, tienes que de verdad amar amar el error. O sea, si es simplemente decir una palabra vacía, esto se siente. O sea, para estar en el espacio tiene que ser una verdad para ti. Para que tú generes un espacio en el cual la persona tiene criterio, pero poco a poco puede ir relajando y puede ir abriéndose. Y a lo mejor unas personas tardan un mes, otras, bueno, un mes no tarda nadie, siempre tarda más, pero como que de repente ve que su cuerpo literalmente empieza a tener algo tan básico cuanto conciencia de las articulaciones, es decir, un cuerpo que es fluido, que se pliega y se estira, que no es un cuerpo duro. Normalmente la gente tiene el cuello durísimo, las rodillas, detrás de las rodillas, la cadera, ni te digo. Entonces eso todo es expresión, o sea, algo aquí no termina de circular muy bien. Y es como esta invitación, generar un ambiente, ir invitando a tomar conciencia de que lo que está practicando va mucho más allá, que es la práctica de un arte y que si siguen, que se van a transformar. Pero se va poco a poco y con cariño. Y cada persona tiene su proceso que, aparte de la comparación, no sirve de absolutamente nada. O sea. Yo en mi caso, como trabajo más en contextos de equipos, el bloqueo principal tiene que ver con el miedo al ridículo o el miedo al juicio ajeno. No es tanto como el autoconcepto de lo que saben hacer, porque yo, por ejemplo, en mis talleres les animo a cantar y a cantar todos juntos y a convertirnos en una tribu que canta, ¿no? Y entonces al principio cuando llego y digo, bueno, y vamos a cantar, y hacen todos como se quieren morir, yo canto fatal, a mí me dijeron que yo no sabía cantar y entonces yo, bueno, hago como una poco preparación de por qué vamos a hacer esto y qué significado tiene y sobre todo por qué es importante que lo hagamos todos juntos, ¿no? Porque de alguna manera cuando tú te das permiso a ti, se lo estás dando al de al lado y esto multiplica mucho, ¿no? Totalmente. Y entonces ellos al principio empiezan como muy tímidos, vamos como de menos a más, terminan siempre como súper eufóricos cuando empiezan además a conectar entre ellos y a darse pie el uno al otro, ¿no? Y entonces al final se trata de generar como una comunicación muy emocional en el equipo, donde luego podemos bajar ese aprendizaje y analizar qué ha pasado y qué pasaría si este mismo modelo de conexión nos lo lleváramos al día a día en el trabajo, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta de que si tú no enjuicias al otro, el otro no te enjuicia a ti, es súper liberador y cuando se rompe esa barrera es cuando ellos ya empiezan realmente a disfrutar de la conexión con el otro, ¿no? Y con la otra. Y realmente es como lo que hay que romper. Y luego esta idea de, como decía Poliana, de no, yo no sé hacer esto, yo no sé. Todo el mundo piensa que no sabe cantar, pero al final, pues el que canta bien es porque, como yo digo, ha cantado más, ¿no? Tampoco cuando sales al primer día a dar una carrera por el parque te haces la maratón, ¿no? Pero como dice Poliana, es un entrenamiento. Pero en un nivel muy básico, si puedes hablar, puedes cantar. Y no se trata de hacerlo bien o mal, sino de disfrutar haciéndolo, pues como cuando éramos pequeños y todos cantábamos y no había bien o mal, ¿no? Y en el momento en que rompes esa barrera se produce la magia. Y la magia del grupo, además, porque cantar ha sido una actividad que siempre, igual que danzar, desde que el ser humano existe, ha sido una manera de conectar con la comunidad.
Sí. Y aparte es que une un montón. Estaba pensando ahora esa cosa de... Se genera ahí una cantidad de química cerebral y corporal que, bueno, termina la gente con un subidón que parece que se ha tomado algo. No. Esto para mí también tiene mucho que ver con la cosa de generar un ambiente seguro, porque de verdad vas entrando en otra cosa y es realmente ahí ves como, casi como si la mente colectiva funcionara infinitamente, es más que la sumatoria de las individualidades. Absolutamente. Es como resulta en algo, pero claro, tiene que ser un ambiente de confianza para que vaya a ver, aunque haya reto o que, Sí. como, que te puedo retar, pero dentro del juego... Estaba pensando en dos cosas que habéis dicho que me parecen esenciales y que echo de menos en la organización. Toda la comunicación y el encuentro que nos perdemos al no estar los cuerpos, no solo por la distancia, sino que incluso estando cerca, no permitimos que haya como confianza espacial, ¿no? Como que no nos acercamos, no nos tocamos, es todo como más frío en el encuentro. Y por otro lado, la obsesión por la productividad que tenemos, el ser útiles y el que todo lo que haga sirva para algo, tener como una respuesta inmediata a lo que hago, me aleja de esa investigación y de esos tiempos y de esa observación que a lo mejor las artes y todo lo que nos estáis compartiendo vosotras necesita, ¿no? Entonces, como esa urgencia de tengo que estar haciendo algo que tenga un resultado, me aleja de la espera de encontrar algo inesperado. De hecho, en las organizaciones es como un superfreno a la creatividad, ¿no? Querer ver resultados inmediatos o querer que eso que hemos pensado empezar a medirlo antes de que suceda, ¿no? Y es complejo porque a veces los procesos creativos llevan su tiempo y también tienen una fase muy divergente en la que tienes que dejar que las ideas casi se incuben solas y que pasen, ¿no? Y a mí me pasa, incluso en mis propios procesos creativos, estoy ahora creando un nuevo proyecto y de repente he tenido una fase en la que decía, Dios, estoy perdidísima, y por momentos estar perdida me hacía sentir súper feliz de qué bien estar en esta situación, y a veces que decía, tía, ya está, ¿no? Venga ya, o sea, vamos, venga, lo tienes ya, ¿no? O sea, venga, da con ello, ¿no? Y eso soy yo que estoy como entrenadísima, ¿sabes? O sea, claro, ¿cómo no sentirse perdido mal, ¿no? Se puede estar perdido bien, pero perdido mal es una situación muy frustrante también, ¿no? Y cómo lidiar con esa frustración en la organización también es complejo, ¿no? Entonces, o hay un respeto por esos tiempos de la creatividad, o hay realmente, como en los procesos de innovación, hay una asunción de que vamos a llegar a muchos resultados que no van a funcionar y no por eso está mal planteado, sino que sabemos que no todos van a salir adelante. Y es una organización donde se premia el atrevimiento y no se castiga el error, ¿no? O eso no va a pasar nunca, ¿no? O sea, es realmente complicado y que sí que tiene que ver con la cultura y también un poco lo que los líderes de esa organización marcan como visión de hacia dónde va la compañía, ¿no? En mi experiencia, estos son procesos que son muy de arriba abajo. O sea, puedes tener gente muy innovadora y muy creativa en la base, pero si no hay una visión, de liderazgo que vaya en esa dirección, es muy complejo. Respecto a lo útil, ¿no? Una de las cosas que me encanta de la danza es que es absolutamente inútil. O sea, Maravilla. inútil en el sentido de que, ojo, que yo digo esto, entonces la gente entiende que tiene poco valor, ¿no? Y para nada, yo siento que las cosas más valiosas son las cosas inútiles porque significan que no son usadas como medio para llegar a un final. O sea, lo que no es útil es una finalidad en sí misma. Y a mí me parece, uno no danza pensando, mientras estás danzando, no estoy diciendo la carrera, no estoy diciendo la profesión, estoy diciendo la experiencia del bailar, así como la experiencia me imagino, la experiencia de tocar, de hacer música. No es una experiencia que tú estás pensando a dónde vas a llegar. Me explico, o sea, es puro presente. Es puro presente y justamente por eso profundamente valiosa.
Porque las cosas que tienen mucho valor son presentes, o sea, no pueden ser instrumentalizadas, ¿no? No estoy diciendo que la carrera de la danza o sea, esto todo puede ser instrumentalizado, pero yo siento que, claro, esta reflexión es súper importante de poder estar presente con las cosas y que las cosas solo ocurren si hay una presencia realmente profunda. Y creo que respecto a la danza que te estabas diciendo con estar presentes en el mismo sitio, me hace también pensar en una de las cosas bonitas de la improvisación contemporánea y que yo siento que eso tal vez sí que podría ayudar mínimamente a crear un tipo de espacio, es que, por ejemplo, el tacto, o sea, la visión es el sentido, uy, golpeé el micro. No pasa nada. La visión es el sentido predominante de nuestra cultura y es el sentido del juicio, como se puede decir que el sentido que más, como tú abres los ojos, que aparte como hay una vinculación bastante inmediata entre veo, analizo, más que veo el ver sensible del cuerpo, ¿no? Como veo formas y colores, uno usa poco los ojos para contemplar, usa más para analizar. Entonces, claro, cuando cortas los ojos y puedes bailar también siendo consciente de la propriocepción, que es el sentido de que siente el propio movimiento de tu cuerpo, o el sentido del tacto, que aparte yo siento que estamos hambrientos de tacto, somos mamíferos, nos regulamos a través de la temperatura, del contacto, pero somos totalmente, o sea, uno normalmente no comparte el tacto a no ser con su pareja íntima o con sus hijos si lo tiene. No tiene espacios en los cuales el tacto además está desvinculado de lo sexual, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? A lo mejor alguna gente lo tiene, pero la danza puede abrir un camino ahí y hay una inteligencia profunda en el tacto, por ejemplo, y que como cada vez más tenemos una relación distante, más aisladas, es como muy curioso, ¿no? Porque cómo podemos pensarnos en una sociedad rica y que realmente lo que tenemos son artilugios tecnológicos y en términos espirituales estamos, no espirituales de espiritualidad, de Dios, espiritual, de espíritu, de compaginar, claro, de estar juntas, de compartir. Y pienso como qué sociedad más pobre, más miserable en términos espirituales. Y que esto nos parezca, que tener objetos sea la imagen del progreso, me parece que nos hemos perdido en algún momento de la historia, ¿no? Y que tal vez otros sitios del mundo tienen más sabiduría respecto a esto. Y cuánto no hemos sabido escuchar. Entonces, no hemos sabido escuchar, no hemos sabido tocar, o sea, realmente nos perdemos toda, o sea, como una expansión de la realidad brutal si utilizáramos nuestros sentidos, ¿no? En todas sus posibilidades. Y que implica usar más el cuerpo. Entonces, a mí me parece genial que haya, o sea, que uno pueda teletrabajar, como porque esto facilita la vida, ¿no? Pero si esto fuera compensado con mayor espacios verdaderamente públicos, no apropiaciones privadas de los espacios, ¿no? No sentarse en una terraza. Esto no es un espacio público. De verdad, ¿cómo es que, o sea, que vistamos más en comunidad y hay más este compartir que involucra siempre una corporeidad ahí? Sí. No encontraría mejor cierre para nuestra conversación que esta invitación al encuentro, a un encuentro físico, cercano y utilizando todos los sentidos. Muchísimas gracias a las dos y a todos los que nos están escuchando y viendo. Nada, un placer tener esta conversación tan bonita. Totalmente, muchísimas gracias. A vosotras. Gracias.